privilegio de aprender. Realmente que yo intento hacerlo. Ajá. Pero no intentamos, Claudia, pero no tuvimos el privilegio yo no tuve el privilegio de crecer en una familia que me inculque el guaraní, ¿verdad? Con eso no Pero en el colegio diste, ¿verdad? También. Sí, pues el guaraní del colegio es muy malo. Es muy malo. Porque yo creo que es muy difícil. Y es muy escrito el guaraní del colegio. Todo es escrito, no te enseñan a hablar, pues. ¿Cómo uno puede aprender a hablar, Modejar? Desde el vamos. Justamente la propuesta nuestra es incorporar un vocabulario básico con unas 350 palabras, 300, 350. Uno tranquilamente puede, en este caso, desarrollar ya una forma de comunicación, ¿verdad? Sin muchos inconvenientes. Empezando por lo clásico, ¿verdad? Uno se encuentra con alguien y que lo primero que hace va a saludar. Es decir, va echa, va eteco o maitei, que son tres maneras que tenemos, ¿sí? Y a eso entender que del otro lado, lo más seguro, en Paraguay por lo menos nadie tiene la costumbre así masiva de decir mal. Casi todos tenemos una especie de respuesta ya en modelo que bien, gracias. Hasta en la forma de enseñar pues se plantea que el saludo sea en ese sentido. Entonces decimos Iponá Jandé, ¿verdad? Y a lo mejor dentro de ese proceso uno quiere saber el nombre de la persona, entonces le preguntan Baicha Banderera, y la otra persona responde Cerera David. ¿Cerera Jae? Sí, o Cerera directamente. Cerera Claudia. Sí, ese Jae viene mucho del castellano de mi nombre. Y en guaraní normalmente no decimos ¿verdad? Cuando decís Cerera, allí en tu caso Claudia o Neri o Francesco, Cerera David. Bueno, después de eso uno puede ir desarrollando, siguiendo una estructura básica muy, pero muy, yo digo, sencilla. Lastimosamente, suelo decir de que con el tema de la educación, no solamente con el guaraní, sino que en todas las otras áreas, cuando entramos en el tema de la reforma educativa, salíamos de un tema tan complicado como la dictadura, y quien más, quien menos pensó en, bueno, lo que nunca dimos, pues tenemos que dar ahora, y comenzamos a llenar las asignaturas con mucho contenido, ¿verdad? Y al final metimos tanto que ya no distinguimos cuál es lo prioritario y cuál es superfluo. Entonces, yo tengo un programa de guaraní en el primero, segundo, tercero, etcétera, y que puedo tener 40 objetivos y uno más complicado que el otro, cuando que en este caso tiene que pasar por esa experiencia de aprender a hablar. Por eso decía, sin llegar a muchas complicaciones, hoy inclusive nosotros disponemos, por ejemplo, de todo lo que es el tema de internet, la tecnología, cuánta información, música, poesía nosotros tenemos en YouTube, por poner simplemente un ejemplo. Y eso mismo se puede usar. Yo conozco, y en la práctica hay que ser bastante sincero con esto, hay mucha gente, hay muchos docentes que hacen eso, aunque no esté dentro de la formalidad que se establece, porque también tenemos que tomar en cuenta que están las autoridades que también reclaman, ¿no? Tener que hacer todo, tener que desarrollar todo, tener que... Bueno, y en ese punto el que sale perdiendo siempre es el estudiante. Este reclamo por una enseñanza mejor de guaraní, en nuestro caso, viene desde 1998. Hace prácticamente 30 años que nosotros le estamos diciendo al ministerio oivaíno, tenemos que cambiar esto. Y una cosa interesante, el ministro Ramírez tiene la visión clara, que en una oportunidad anterior que estuvo acá, yo le estoy recordando, no fue la primera, él en una declaración había dicho de que los que hablan guaraní tienen que recibir educación en guaraní, claro, porque es una cosa terrible ese choque que se produce. No sé cómo se sentirían ustedes si entran en una sala de clase y lo único que escuchan, vamos a poner, nunca en su vida hablaron ruso. Y entra un profesor, se para la clase en ruso, le toma examen en ruso y le pide que lean un libro en ruso. Esa es la misma experiencia que pasan del otro lado de la película, los niños guaraní hablantes. Acá tenemos una mayoría de niños guaraní hablantes. Sí, eso es importantísimo, que esa criatura, como el caso que se da acá en Asunción o en su entorno, que es hispanohablante, habla castellano, que tenga que recibir entonces este modelo del cual hablamos. Nos cuesta simplemente en este caso mucha práctica. Yo armo siempre una estructura por decirles a ustedes, ¿verdad? Aprender a conjugar los verbos y entender eso de que tan fácil es que yo lo único que tengo que recordar es are, o, y le agrego el verbo que es guatá, y si quiero llevar al pretérito le pongo curí, aguatá, curí, aguatá, curí, o quiero llevar al futuro y le quito curí, pongo tá, y va aguatá, tá, bueno, si yo sé eso, yo puedo ponerle delante
esa estructura que es una oración, puedo ponerle un adjetivo y puedo decir co. Este está en castellano. Yo digo co, al lado le pongo una palabra como caraí, al lado le pongo el verbo guatá y le puedo poner un adverbio, una cualidad. Puedo decir co, caraí o guatá poná. O puedo decir co, caraí o guatá bahí. Y estructuras como esas no son complicadas. Cualquier criatura va a aprender. Y luego, en todo caso, vamos a ir complicando. Pero nosotros, aparte de eso, le metimos una cantidad de conocimientos y conceptos que lo que hacen es complicar. Yo hasta ahora, donde voy, yo suelo decir, se habla, por ejemplo, de ciertas cuestiones literarias que son muy complicadas, que yo mismo no alcanzo a entender, me cuesta muchísimo. Se habla de lo que se llama la anáfora y la catáfora. Bueno, ¿qué es? A mí me preguntan y yo le digo, ni idea tengo de qué se trata, le digo. Ahí queda, a lo mejor queda mal que yo diga, pero es efectivamente así, porque se trata de una cuestión complicada que no es necesaria en el desarrollo del conocimiento de las criaturas. Por eso nada más este comentario, ponerles eso que les digo. Yo puedo crear esas estructuras, ponerle un determinativo, un sustantivo y una cualidad. Co caraí ibate, co caraí carapé, co cuña caraí pona, co cuña caraí bahí. Le agrego un verbo, ogatá, co caraí, co cuña caraí pona, ogatá. Y puedo ponerle una cualidad a la acción de caminar. Co cuña caraí pona, ogatá, y la gente aprende. Notablemente aprende, pero repito, cuando a veces nosotros le enseñamos qué es el sustantivo, qué es el verbo, qué es la oración subordinada adjetiva, allí nos perdimos. Claro, es lo que suelen decir, que para aprender idioma hay que aprender primero lo básico y no las reglas generales. Con relación en el Chaco, ¿por qué en el Chaco las grandes colonias, las extranjeros, mantienen esa esencia? Porque su primera educación, o sea, lo elemental, se hace en el idioma materno. Se suele llevarse también a las escuelas indígenas, donde se tiene que aprender primero el idioma materno. Vos le traes a un niño del campo que tiene la base ni siquiera del guaraní, del yupará, y ahí la atrofias. Y le exigís algo que él no va a poder entender. Ahora, con el guaraní sí, se hizo camino, porque el guaraní antes no tenía una grafía, ahora se tiene una grafía. En el caso de Pedro Molinier trabajó un montón, en el caso del Almiraquino, claro, que son parte de esa primera generación. Claro, en el colegio se enseñaba guaraní, pero el guaraní no tenía una grafía, tenías que ir viendo, se tomaba elementos prestados del castellano, eso hacía de que se vaya atrofiando muchas cosas. Incluso allí hay un dato importante. Como nosotros estamos en este momento acá, tendríamos que analizar un poquitito la situación así en el proceso. Obviamente hay, y vamos a encontrar acá en Asunción, en otros lugares, insisto, con los grandes centros urbanos, papá o mamá, que en una de esas dicen, va la criatura con la tarea, y le dice, quiero que me ayude, no, yo nunca di, ¿por qué luego dan esto y qué complicado que es? Y yo le doy la razón a esos padres, le doy la razón, porque ellos no estudiaron, ¿y cómo van a enseñar algo que no conocen? Sí. Bueno, ¿y a quiénes me estoy refiriendo? A las personas que en Paraguay hoy tienen por arriba de 35 años. Sí. Esa gente no estudió, o si es que estudió una cosa así tan efímera, tan rápida, que no fue nada. ¿Quiénes son los que hoy ya están en condiciones de poder ayudar? Y ocurre eso en la práctica, estos padres que tienen, vamos a poner ese tope, hasta 35 años, que son, si contamos nosotros, hablamos de la reforma, empezó en el 94, y ahora cumplió 31 años. Es decir, acá nosotros tendríamos que analizar en toda esa serie de padres que ya están en ese, y ya pasaron por esa experiencia de todos los grados de la primaria, de la escolar básica y los 3 de la educación media que ya estudiaron, eso ya tienen una base. Entonces, eso también hay que analizar a la hora de hacer un juicio de valor acá, porque efectivamente hay una generación que no aprendió, que no conoce, y por consiguiente, insisto, nadie puede enseñar lo que no conoce. El que ya dio, tiene ya esa base y puede colaborar. Y de hecho, se nota eso en la práctica, Francesco, Claudio y Neri. Che aguatá. Sí. Ndere guatá. Sí. Rae o guatá. Sí. Ñande. Yaguatá. Yaguatá. Ore, ro guatá. Pe guatá. Jaracuera, o guatá. Sí. Esa es la base, ¿verdad? El que inclusive en algún momento hace un pequeño esfuerzo que no hace gran cosa, que repita todos los días, por lo menos a la mañana al despertarse, a la siesta,
después de comer y después a la tardecita, C, A, D, R, J, E, O, Sí. ñande, ya, ore, ro, pe, pe, ja, cuera, o. Si sabe esa estructura, perdón, si conoce, lo único que va a hacer es agregarle, y el verbo pues no es como en el castellano que partimos y decimos hay una raíz y decimos camin, de caminar, camin. En guaraní es guatá. Y yo lo único que voy a hacer es agregarle guatá a toda esa estructura. Y quiero decir comer y va a ser carú. Y no va a cambiar el verbo. Shakaruma. Allí tenés algo interesante. Más es ya. Pasado. Sí, y ya significa todo lo que en este caso se concretó. Al decir ya, acaruma, ayuma, ajama, yapoma. Y entonces, a donde quería también agregarle este aspecto, es que darle, por ejemplo, las palabras más usadas. ¿Qué es lo que más decimos nosotros? Cualquiera de nosotros en el día, comprar. ¿Y cómo se debe comprar? Yoga. Sea yoga, de yoga, o yoga, ¿verdad? Y le voy agregando... Traeme, se dice. Huerú. Bueno. Sí. ¿Y dar? Y dar es me, C-A-M-E, por eso. Hacer por lo menos una especie de pequeña idea. En una semana, darle 5 verbos a la criatura. 5 verbos, ¿verdad? Y no cansarle tampoco. Y eso de que use y llamarle, por ejemplo, el yu, el guapú, el ñañe, cosas así breves inicialmente. Me estoy refiriendo a aquellas criaturas que no tienen el conocimiento del guaraní. Ahora, resulta tan agradable y tan simpático, ¿verdad? En el buen, pero así sentido de lo que es el aprendizaje de una lengua, escuchar a ese niño guaraní hablante cuando dice ya, eso porque en la casa escuchó todo el tiempo. Nosotros nos vamos a encontrar con criaturitas de 3, 4, 5 años y hablan maravillosamente, pero el ambiente dentro del cual se nació y se crió es guaraní parlante. Entonces acá, ¿cómo voy a hacer yo para que esta criatura aprenda? Y usando estructuras simples, no complicadas. Sí. No le puedo pedir una oración subordinada a una criatura que está empezando apenas a hablar y a escribir. Muy interesante, profesor. Así que todos los días un poquito... Claro, básicamente nosotros por ejemplo planteamos 100 palabras en los 3 primeros grados. 100, después otras 100, 200, después 300, y con 300 Con 300 palabras voy a saber, bueno. se puede uno perfectamente. Ponerle que en esas 300 va a tener los 80 verbos más usados. Sí. Como decir, leer, escribir, traer, llevar, comprar, todo lo que mencionamos usualmente en el discurso. Y nombres de plantas, nombres de animales. No le vas a contar esos animales que son rarísimos. Y no le vas a contar yaguá, maracayá, abacá, caballú, lo que están en el entorno. Te vas a referir al abatí, al mandió, ¿verdad? Plantas que están en tu entorno y que vas a usar. Entonces, a eso me estoy refiriendo con darle lo más necesario y eso después ir aumentando. A medida que va subiendo de grado, en el siguiente 100 más, después, y hacer esa experiencia va a ser fabulosa. Qué lindo, profesor. El doctor David Oliveira y el Ateneo de Cultura y Lengua Guaraní fue uno de los institutos más atacados durante la dictadura y Sí. también en época, ya por decirlo, de libertad, de democracia. Así mismo, y una de las razones es que justamente a veces chocamos, Sí. y tenemos que decir, y cuando decimos, pues, y chocamos contra una estructura, ¿verdad? Y muchas veces eso nos puso en la situación, eso es lo malo de la película. Pero es en salvaguarda de lo que también la lengua se merece, ¿verdad? Claro. Es un trayecto, fue y sigue siendo un trayecto muy complicado. Ahora justamente estamos a punto de cumplir los 40 años y llegar a 100 distritos como llegamos, y lo hicimos por autogestión. Nunca hubo un tipo de, y tampoco pedimos, ¿verdad? Con el respeto que en este caso todos nos merecemos, pero hay cosas que se pueden hacer por autogestión. Y nosotros llegamos por autogestión a formar 140.000 personas, la mayoría docentes en el conocimiento básico. Esto que estamos hablando. Y los que después fueron profesores, hoy llegamos a tener 32.000 profesores que pasaron a enseñar y fueron formados gratuitamente por el Estado paraguayo. Es decir, hay una trayectoria hecha, hay una experiencia, hay un montón de gente que hoy sostiene la enseñanza del guaraní a partir de lo que nos tocó empezar 40 años atrás. Es así, profesor. Qué gusto tenerte, Modecara. Qué gusto tenerte, profesor. Yo siempre digo todavía, por eso no lo menciono ahora, pero ustedes, qué gusto tener el privilegio para nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, compartir mesa con gente tan culta. Acá